Capítulo 12. Tenebrosos descubrimientos. Las 11:30 en el reloj. Tal vez serían cuando los dos niños cautivos fueron sacados de su escondite debajo de la escalera. Allí todo era silencio y oscuridad, pero poco a poco más allá había mucho movimiento. En un oscuro corredor oyeron quejarse tristemente al capitán Pablo, muy golpeado por los sectarios y al cual le negaron permiso para que su padre el médico lo atendiera. Más allá, en una pieza muy iluminada, los jefes del castillo celebraban entre tragos de whisky y sonoras carcajadas sus grandes victorias. La joven encargada de los dos niños los llevó a una pieza estrecha y sucia, donde habían dos corroídas esteras tiradas sobre las duras tablas del piso y dos cobijas rotas y descoloridas, totalmente llenas de mugre. «Duerman tranquilos», dijo la enfermera, «porque lo que les recomiendo es que no hagan ningún ruido, porque si algún soldado los oye querrá venir a matarlos enseguida». Esa no era una noticia como para dormir tranquilos. Los jovencitos se pusieron de rodillas y empezaron a rezar sus oraciones de la noche. La joven entonces reprochó llena de indignación: «¿No saben que esto es un castillo donde la gente no cree en Dios y aquí está prohibido rezar?» «Mire, señorita», dijo Helio con aquella exquisita amabilidad con la que siempre acompañaba sus palabras, Nuestra madre murió hace pocos días y nosotros no somos capaces de acostarnos sin enviar una oración a Dios por ella, porque fue la persona más buena que encontramos en el mundo. ¿Usted sabe lo que es quedarse huérfano cuando uno no tiene a nadie más que lo cuide en esta vida? Pues yo ni siquiera supe lo que es tener una mamá, ni persona alguna que me haya demostrado verdadero cariño», respondió la enfermera. «Señorita», añadió Flora, «si usted hubiera tenido una mamá tan cariñosa como la nuestra y ella se hubiera muerto en momentos tan tristes como los que hemos pasado nosotros, no se disgustaría al vernos rezar por la madre muerta». «Rezar, rezar», dijo la señorita con voz llena de indiferencia. «En este siglo XX tan moderno, rezar todavía, ¿y para qué rezar?». A lo que respondió Helio con aquella su rica inteligencia: «Mamá nos decía muchas veces, ¿han visto a las gallinas cuando se oculta en el occidente el sol? Suben a un palo y se echan a dormir sin decir siquiera un muchas gracias al Creador. ¿Se han fijado en los cerdos cuando reciben su ración diaria de aguamasa? Tragan y nada dicen adiós en agradecimiento. Y por la mañana, al pasar un potrero, observan a las vacas. Cuando el día amanece, estiran las patas, dan un bostezo y empiezan a pastar sin saludar a Dios. Ellos hacen eso porque no tienen inteligencia, pero nosotros que sí tenemos la bella cualidad de ser inteligentes, podremos portarnos como brutos animales y acostarnos o levantarnos o tomar el alimento sin dar antes un saludo respetuoso al Señor del cielo que nos ha dado tan ricos regalos». La mujer no respondió nada y se fue. A media mañana, los dos niños que aún dormían por el cansancio de la noche era muy grande, sintieron que los sacudían suavemente. Era la enfermera que los despertaba diciéndoles: «Apuren, mijitos, levántense rápido y arréglense, porque hay que empezar las lecciones, y ya está para llegar el jefe del castillo». Flora y Helio hicieron piadosamente la señal de la cruz y dirigieron gracias al Señor por la noche que acaba de pasar. La mujer no se atrevía a reprenderlos porque no se sentía capaz de contestar los argumentos. Solamente se limitó a decir: «Si los jefes los ven rezando, irán ustedes a la jaula de los leones. Pues yo di mis ojos a Dios por cumplir su santa ley, y con gusto le daré también mi vida con tal de hacer lo que a él más le agrade», respondió Helio con tono de seguridad digno de un campeón. Flora no se atrevió a hacer tan grandes promesas, pero en su corazón también había un secreto deseo de martirio.
Las 10 eran cuando llegó a la habitación el jefe del castillo. Todavía olía a alcohol, porque la juerga había sido de toda la noche. Flora notó con horror que tenía hondas cicatrices en la cara. Se notaba que no era ciertamente una paloma de paz. Al Helio oír el repiqueteo de aquella voz cavernosa y feroz, le pareció que aquel hombre debía tener por lo menos 1000 demonios. «Muchachos», les dijo imperativamente el jefe que acaba de llegar, «de ahora en adelante ustedes son propiedad de ese castillo. Betty, la enfermera, los va a llevar a dar una vuelta por el castillo para que vean lo que les aguarda si no quieren aceptar las doctrinas que les vamos a enseñar. Ya saben, aquí no se cree en Dios ni se practica la religión. Si aceptan lo que les enseñamos, gozarán mucho, pero si se hacen los tercos, bueno, ahora verán lo que les espera». Los niños respiraron tranquilos cuando se fue ese hombre fiera. Si él hubiera sabido lo que los dos pensaban cuando les pedía renunciar a creer en Dios, los habría matado enseguida. Betty los llevó a pasear por el castillo. Era un edificio sumamente grande y oscuro. Túneles por todas partes y cañones en más de 100 ventanas. De vez en cuando se oían gritos y maldiciones de los soldados. Flora observaba todo y se lo contaba a Helio. Allí en aquellas paredes hay calaveras pintadas de blanco, sobre telas horriblemente negras. En las puertas hay banderas negras como la de los piratas. En los rincones hay puñales colgados de lazos rojos. En los pisos de abajo se oían ruidos sordos y profundos, y el olor a azufre quemado era continuo cada vez que se sumaban más y más detalles miedosos, para hacer bien tétrico aquel espectáculo. Luego llegaron a las jaulas de las fieras. En una habían 4 tigres enormes, de esos que hay en Bengala, Asia, los más feroces y grandes del mundo. En otra dormían 3 leones corpulentos, y en la tercera una feroz pantera africana negra, como la conciencia de un criminal, y cuyos ojos brillaban como 2 estrellas en una noche oscura. Más allá, en un apartado rincón, vieron 2 misteriosas sombras que se movían lentamente. Eran 2 osos grandes y feroces, que en momentos de furia podían ser peores que otras fieras. ¿Y para qué tienen aquellas fieras?, preguntó Helio. Para echarles en sus jaulas a todos los prisioneros que no quieran renunciar a creer en Dios y que no quieren renunciar y que no acepten lo que la secta les enseña. Aquí los echarían a ustedes 2, al doctor Eliezer y a Pablo, si no dejan de creer en su religión, contestó Betty muy seriamente. Los 2 hermanitos se agarraron muy fuertemente de las manos y elevaron una oración a Dios. Bueno, que hace fuertes a sus enemigos y los ayuda. Les parecía estar oyendo a la mamá que les recomendaba tanto el rezar. Las fieras rugieron en sus guaridas y acercaron a las rejas en busca de alimento. Nada les gustaría más que devorar carne tan joven. Y a la luz de una lámpara de aceite descendieron los 3 por una estrecha escalera hacia el subterráneo. Llegaron a un raro cementerio. Unas 100 tumbas allí, sin cruces ni algún otro signo religioso. Sobre cada lápida había un signo misterioso escrito por la secta. Betty les fue explicando. Aquí en esta tumba está el obispo NN, que predicaba fuertemente contra las malas modas y los malos cines y las malas novelas corrompidas. Un día desapareció misteriosamente. Nuestra secta lo echó a los leones, y los pocos huesos que quedaron están debajo de esa lápida.
En aquella tumba está el general NN. No dejaba de entrar entre revistas corrompidas a su cuartel. Mandó a poner cristos e imágenes de la Virgen en los salones. Prohibió ciertas películas indecentes. Un día apareció la noticia de que había perecido en un accidente. Era nuestra secta que lo había secuestrado. Los tigres dejaron un pedacito de su cabeza, y eso es lo que conserva debajo de la losa fría del cementerio. Y aquella es la tumba de un periodista cristiano. Siempre defendía la religión en sus escritos. Nunca aceptó dinero para hacerle propaganda a ciertas películas que corrompen a la gente. No acepta hablar mal de ningún sacerdote. Lo trajimos aquí y lo envenenamos con el espantoso veneno curare. ¿Y qué es curare?, respondieron los dos niños. Les voy a contar qué es curare, pero van a quedar muy aterrados ustedes. Es algo muy temible, pero muy, muy interesante. Vengan y les explico. Los dos niños, de la mano de la enfermera, subieron sin imaginar siquiera lo terrible que aquel día iban a aprender. Capítulo 13. El veneno instantáneo. Los tres entraron al laboratorio de la muerte. Todavía les acompaña el escalofrío producido por lo de las tumbas de los mártires. Los dos niños sentían un estremecimiento mortal y hubieran querido tener alas de paloma para poder emigrar muy lejos de aquel tenebroso laberinto y poder gozar otra vez en la compañía de sus seres queridos. Pero por su Dios y su religión están dispuestos a cualquier sacrificio, por terrible que fuera. Lo primero que vieron en el laboratorio fueron las camas en las cuales acostaban y amarraban a las víctimas para inyectarles el veneno. Betty les señaló una hilera de frasquitos blancos llenos de un líquido rojizo y les habló así: este es el veneno curare. Se llama así el más terrible de todos los venenos inventados por los indios caribes de América. Su preparación era un secreto que solo conocía la india mayor de cada familia. Ella se lo enseñaba luego a las hijas de mayor edad en otras familias. Quien llegara a contar el secreto tenía irremediable condena de muerte. Los indios caribes eran los más feroces habitantes de la región del Amazonas, y su comida preferida siempre fue la carne humana. Para hacer este veneno revolvían los siguientes elementos: raíces amarguísimas de ciertos árboles espinosos, veneno de alacranes, veneno de las serpientes más mortíferas que se encontraban, ácido de aguijón de abejas y de las más feroces avispas de la selva, ponzoña de arañas que con su mordedura mataban en pocos minutos. Ahora se les añade también babas de perros rabiosos. Todo esto se mezcla con hiel y se deja podrir durante varios días en un sitio bien caluroso y oscuro junto a varios animales en descomposición. Luego se les añade leche venenosa de sapo y se expone 7 horas a la luz de la luna llena. Y añadió la enfermera: Este veneno es tan poderoso que al minuto de haber entrado en la sangre de una persona, se va para la eternidad. Para la eternidad, ¿dijo usted?, preguntó Elio, muy interesado al oír a la enfermera hablar así, la que se decía atea. Mejor dicho de otra manera, lo que yo quise decir es que la persona muere instantáneamente, respondió Betty, sin poder disimular la turbación que le producía haber dicho una verdad que no quería decir, y siguió así su explicación. A ninguna otra cosa le temían con tanto horror los conquistadores españoles como a una flecha untada con curare. Por eso ellos veneraban
tanto a San Sebastián, porque dicen que este santo murió atravesado a flechazos y por estas razones es protector contra las flechas envenenadas. ¿Y cómo inyectan el veneno?, preguntó Helio. Pues les voy a contar cómo van a hacerlo con ustedes, dijo Betty, con un suspiro de melancolía. Los amarran a esta cama, sacan un tubito de esos rojos, llenan la jeringa y en la punta del dedo gordo les inyectan todo el contenido del frasquito. Inmediatamente la sangre se vuelve coágulos, el corazón se paraliza, los pulmones dejan de funcionar y todo el sistema nervioso se desconecta del cerebro. La parálisis sube rapidísimamente desde los pies a la cabeza y ustedes habrán dejado de vivir sin poder decir ni un ay. Enseguida los llevan para la jaula de los leones y allí, si algún hueso queda, pasarán a las tumbas vacías. Los niños callaron. Nada tenían que añadir a todo esto. Betty los contemplaba con admiración. No veía asomar en ellos el más signo de cobardía ni el más mínimo deseo de renunciar a sus creencias religiosas. Cada vez que comprobaba más y más que la fuerza invencible que produce la fe en Dios, aún en las personas más débiles y desamparadas. Los dos huerfanitos se habían formado en la escuela del dolor, y nada en el mundo produce más fuerza de voluntad que haber sufrido mucho. De pronto la enfermera pareció despertar de un sueño en su admiración por los pequeños prisioneros, y se acordó de algo muy importante que iba a suceder aquella tarde en el castillo. La reunión de la secta del compás. Vámonos muchachos, vámonos, dijo sobresaltada, porque tengo que ir a preparar una gran reunión que se efectuará más tarde en el castillo. Es necesario que ustedes se queden toda la tarde muy juiciosos en su cuarto, porque si los de la secta los ven por ahí fisgoneándolos, los matan sin remedio. Hoy es el día de la reunión anual de la secta y se van a tratar de temas terribles. Y corriendo con ellos de la mano los encerró en un cuarto que les servía de cárcel.